Hola, ¿cómo andan? Esperamos unos minutos a ver si alguien más se suma. Bien. Todo bien. No los estoy viendo ya a ustedes, no sé por qué. Ya lo arreglo. No sé qué he hecho, pero no me veo. En realidad no veo a nadie. Bien. Bien. ¿Me escuchan todos? Sí. Bueno, yo estoy tratando de ver cómo hago para volver a la pantalla de visualización porque no los veo. Así que voy a empezar con la charla y en un ratito ya pondré, porque tenía un power para que fuéramos viendo. En principio la clase de hoy va a ser sobre fuentes del derecho internacional privado. Esto tiene dos elementos particulares para tener presente, que es que nosotros presuponemos que ustedes ya saben sobre la idea de fuentes muchas cosas. Casi todo, porque están a punto de recibirse la mayoría de abogados, entonces no vamos a entrar a explicar cosas que ya se supone que saben y demás. Sí vamos a puntualizar a los elementos particulares del derecho internacional privado, de las normas del derecho internacional privado para este desarrollo particularizado. En primer lugar, la idea es que nosotros tenemos que entender que hay un sistema de fuentes de derecho, que el derecho internacional privado se inserta en ellas. El primer elemento es saber cuáles son estas fuentes y cómo dentro de esa
de ese sistema de fuentes se incorpora el derecho internacional privado, en el caso del derecho internacional privado del sistema argentino, particularmente. La segunda cuestión es repasar la idea de jerarquía normativa de las fuentes, esto de el orden en el cual las normas del derecho internacional privado tienen su desarrollo, tienen su idea, tienen su eje conceptual, que fundamentalmente tiene que ver con desarrollar ciertas tendencias, ciertas dinámicas, ciertos elementos particularmente interesantes a la hora de definir lo que es el derecho internacional. Hasta acá la idea entonces es sistema y jerarquía. Más adelante vamos a ver los ámbitos de producción. Este es un eje central, en donde nosotros vamos a analizar diversos elementos que conforman este derecho internacional en base al sistema que hemos definido y vamos a ubicarlos en el sistema de producción jurídica, es decir, de dónde vienen, quiénes son los responsables, cómo se hace, cuáles son las dinámicas internas de ese proceso. Asimismo, vamos a encontrar que hay toda una serie de elementos para considerar a la hora de definir esto de la relación jurídico-privada internacional de una manera más o menos constante. Y por último vamos a ver el problema de las cláusulas de compatibilidad, de los ámbitos de aplicación y de la relación que puede existir entre los distintos convenios. Fundamentalmente entonces nosotros vamos a primero establecer una serie de elementos que van a estar dados por la idea del sistema de las fuentes. Ese sistema de las fuentes claramente va a estar dado, reitero, por una caracterización previa que nosotros tenemos de lo que son las fuentes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar por esta idea de que el derecho internacional tiene un sistema de fuentes. Acá tenemos una nube de ideas, de palabras claves en relación a el tema de fuentes. Ya está subido para que ustedes lo puedan ver con movilidad y vean las palabras que son menos relevantes en el sistema. La idea de sistema, la idea de jerarquía, la idea de ámbito de producción y la idea de ámbito de aplicación. En cuanto al sistema de producción el sistema general de fuentes, lo que podemos decir es básicamente, ¿alguien está hablando? Perdón, ¿alguien se lo pregunta? Bien, volvamos. Entonces, en relación al sistema de fuentes, lo que sí podemos desarrollar, decía, era esta idea de cómo la producción de este desarrollo va a estar dado de una manera central. Esa idea de centralidad va a estar, reitero, dada por algunas características fundamentales de este proceso. Vuelvo a los puntos anteriores. Acá estamos. En el sistema de fuentes, nosotros encontramos que siempre en el derecho internacional privado vamos a tener como principal eje la Constitución. La Constitución Nacional se vuelve un núcleo de desarrollo de las cuestiones relativas a todo lo que tenga que ver con el derecho internacional privado y de manera más particular a todo el desarrollo de algunas cuestiones que tienen que ver con la estructura de la relación jurídica que establece cada ámbito constitucional con su respectivo sistema de derechos admitidos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué implica esto? Básicamente dos cosas. En primer lugar, el derecho internacional privado clásico, el derecho internacional privado europeo, se forma sobre la base de un sistema que plantea a la jurisdicción, perdón, estoy pensando en la unidad siguiente, que plantea a las conexiones como conexiones relativas al principio de la nacionalidad. Yo les dije la semana pasada, la clase pasada, que la concepción francesa
partía de la idea de quienes eran nacionales, obviamente, nacionales extranjeros, para luego decir qué ley era aplicable a cada uno de ellos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, en ese desarrollo, yo tengo que tener en claro que los sistemas constitucionales van a dar un marco de referencia al vínculo entre nacional y extranjero y cuáles son los derechos que tienen uno y cuáles son los derechos que tienen otro. En los sistemas de derecho internacional privado latinoamericanos, para poner un ejemplo más cercano, nosotros vamos a encontrar dos ejemplos claros, dos ideas claras. Brasil, Chile, México, por ejemplo, siguen manejando la idea de que antes de hablar del derecho internacional privado en particular, hay que hablar del derecho de extranjería y de nacionalidad. ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo en sus constituciones criterios diferenciales a la hora de establecer los derechos que tienen los nacionales versus los que tienen los extranjeros. En el caso de Argentina, esto no se da. Si ustedes se fijan en cualquier manual de derecho internacional privado de Brasil, de Chile, de México particularmente, de Perú en menor medida, van a encontrar que antes de hablar de problemas de jurisdicción o de ley aplicable, van a encontrar la referencia a quiénes son nacionales y quiénes son extranjeros y cuáles son los regímenes jurídicos que le corresponde a cada uno. Nosotros no tenemos ese problema porque tenemos en la norma constitucional la igualdad entre nacionales y extranjeros. Además, hoy tenemos incorporado el sistema de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, el bloque de constitucionalidad que llaman algunos, que amplía esa forma de ver las relaciones jurídicas. Y lo vamos a puntualizar en un ratito cuando veamos que el sistema de jerarquía de tratados es un sistema complementario al sistema de la estructura generalmente admitida del artículo 31, luego de algunos fallos jurisprudenciales en la década de los 90, particularmente en Mejía contra Sofovich, encontramos una serie de particulares medidas en relación a esto, la reforma constitucional y el problema entre dos variantes, dos aspectos particulares que tienen que ver con, en primer lugar, el abandono de ciertas concepciones muy clásicas en materia de relación del derecho internacional con el derecho interno, y en segundo lugar, la adopción clara de una concepción que se denomina monismo internacional. Los tratados internacionales están en segundo lugar. ¿Por qué? Porque hoy el derecho internacional tiene una gran relevancia en relación al derecho interno. En este sentido, los convenios internacionales se integran en el ordenamiento jurídico en general y al ordenamiento jurídico argentino en particular de una manera muy especial. Y esa manera especial tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de ciertas dinámicas internas de cómo se ratifican los tratados. Luego vamos a encontrar las normas derivadas de los procesos de integración. En el caso de Argentina, las normas derivadas del Mercosur, sabemos que el Mercosur es un mercado tiene la tendencia a ser un mercado común, hoy es una unión aduanera imperfecta, tiene una serie de particulares medidas en cuanto a su estructura orgánica, sigue siendo un sistema que en términos de derecho internacional público se denomina de relaciones intergubernamentales. No es un sistema de cooperación, un sistema de tener una supranacionalidad. Sigue habiendo acuerdos que son, a partir de cada uno de los órganos del Mercosur, estructuras diferenciadas de derechos que los estados acuerdan, pero que luego tienen que incorporarse dentro de los sistemas jurídicos nacionales de la misma forma que los tratados internacionales. ¿El Mercosur es una fuente importante? Sí, va a ser una fuente importante para algunas áreas de derecho internacional privado argentino, de manera particular, del derecho internacional privado del Mercosur, de manera particular como puede ser el área de la cooperación jurídica internacional, con dos protocolos específicos, protocolo de las leñas y protocolo de Europreto, de medidas cautelares, y algunas otras normas particulares que van dando vuelta, que están sueltas, como un convenio sobre responsabilidad civil por accidentes de carretera, algunas relaciones, convenios sobre relaciones de consumo y algunas normas de carácter institucional. Las normas de fuente interna. Las normas de fuente interna son centrales para entender algunas cuestiones básicas.
En primer lugar, lo que nosotros tenemos que marcar es claramente que el Código Civil y Comercial, antes del Código Civil de Vélez, son un instrumento dentro del sistema de derecho internacional privado argentino actual de relevancia alterna. Es decir, si yo no tengo tratado o no tengo norma derivada de un proceso de integración en materia de derecho internacional privado, recién allí puedo consultar el código. El código se vuelve supletorio a que no existan normas internacionales. El código no es la única estructura, ya les dije en la clase pasada que no tenemos autonomía legislativa, que al código le faltan algunas materias, todas las relativas a la cooperación y al derecho procesal civil internacional. Además, tenemos algunas cuestiones relativas al desarrollo de cierta dinámica interna que incluye algunos elementos que ya vamos a ver en un rato. Usos, prácticas y costumbres internacionales. Usos, prácticas y costumbres están relativamente mediatizados hoy en el derecho argentino. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial incorporó un artículo que lo que hace es establecer un sistema particular de relaciones que establecen ejes conceptuales. Y esos ejes conceptuales, reitero, tienen que ver con el desarrollo de ciertas tendencias que, reitero, no son en sí mismas ni buenas ni malas. En este sentido, vuelvo a la idea, nosotros vamos a estar hablando de usos, prácticas y costumbres solo cuando la ley, es decir, el código o los tratados internacionales me lo autoricen y siempre que sea una costumbre secundum legem, es decir, ninguna costumbre que vaya en contra de la ley, en sentido de derecho positivo, ni que sea supletoria de la ley, solamente cuando es conforme a la ley. Esto genera una serie de complicaciones que suele ser muy, muy difícil de ponernos de acuerdo. Principios generales del derecho. Y acá la idea es volver al debate que está habiendo en la teoría jurídica en general y en el derecho internacional privado en particular, que tiene que ver con el debate, les decía, de reglas versus principios. Esto de tener una regulación efectiva, una regulación con mandatos específicos, o tener una regulación que se base en principios que pueden ser particulares o generales en este caso, que se desarrollan claramente. Vamos a ver que estos principios generales del derecho van a influir en particular en la idea de la aplicación del derecho internacional privado, sobre todo para pensar la relación entre los convenios de manera particular. Otra fuente, jurisprudencia y doctrina. ¿Y por qué ponemos jurisprudencia y doctrina? Y porque la jurisprudencia genera una forma de saber, como decíamos en la clase pasada, esto de que la ley dice lo que los jueces dicen que la ley dice, ni más ni menos. La doctrina nos va a dar interpretaciones acerca de lo que la ley no nos dice de manera claramente. Entonces, acá tenemos dos elementos muy importantes para tener referencia. Primero, si hablamos de jurisprudencia, hablamos de aplicación de la ley, la forma en que se aplica. Y si hablamos de doctrina, hablamos de interpretación de la ley. Dos operaciones jurídicas que son bien claras y bien distintas y que no deben confundirse. Ahora, yo miro esto y digo, ustedes ya saben algo sobre fuentes del derecho internacional. ¿Alguien me puede decir qué se acuerda de lo que vieron en derecho internacional público, de fuentes del derecho internacional? Tratados, convenios como cuestiones fundamentales. Bien, Establecidos por los organismos pertinentes a nivel internacional donde el país ha tenido adhesión. bien. Eso para nosotros va a ser una dimensión particular, que es la dimensión convencional multilateral. Después, Esa sería la forma de establecer la dimensión convencional multilateral. perfecto. A ver, usted se ha metido en el ámbito del derecho de los tratados de manera directa. Pero ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional? Aparte de los tratados. ¿Alguien se acuerda?
¿Alguien recuerda lo que dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia? ¿No? Bueno. No lo tengo presente. Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que estaba ya en la Corte Permanente de Justicia Internacional en el sistema anterior de la Sociedad de las Naciones, dice que los tratados, la costumbre, con una serie de particularidades, que tiene que ser la reiteración de actos con conciencia de obligatoriedad, y debe ser de una manera persistente. Luego me habla de los principios generales del derecho. Luego me habla de jurisprudencia y la doctrina y la jurisprudencia. Y finalmente me habla de un método particular de solución de los conflictos, que es el método de el juzgar por la regla et aquo et bona, es decir, por la regla de la justicia, de equidad en realidad. Estamos trabajando entonces con esta idea y estamos viendo que acá lo único que hacemos es, como el derecho internacional privado es un derecho de materia internacional, pero con fuerte relevancia, como dijimos, por el carácter eminentemente político de determinar qué ley y qué jurisdicción son las que competen a las relaciones jurídicas entre varias personas, objetos o actividades que tienen en la esfera internacional, pero que es fundamentalmente un derecho que surge de lo estatal, de lo nacional, de los derechos nacionales en el siglo XIX, particularmente con la idea de Savigny y la estructura del derecho internacional privado clásico. ¿De acuerdo hasta allí? Bien. Ahora entonces lo que tendríamos que hacer es avanzar. ¿Y hacia dónde vamos a avanzar? Vamos a avanzar fundamentalmente hacia la jerarquía de la fuente. La jerarquía de las fuentes está dada por un sistema en donde yo voy a tener que encontrar diversos elementos. Jurisprudencia y doctrina argentina previa a la reforma de la Constitución Nacional me habla de la idea de pluralidades en primer lugar. La idea de pluralidades tiene que ver con esto de desarrollar dos tendencias, dos ideas fundamentales. Primero, a partir de una serie de casos, Merck, ESO y varios más, distinguió la Corte, sobre todo, la idea de diferenciar la relación entre el derecho internacional en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Con esto se decía que durante los tiempos de paz debía primar lo que se llama el dualismo en materia de derecho internacional. Existen dos órdenes jurídicos diferenciados, el derecho interno y el derecho internacional, y para que uno entre en el otro tienen que vincularse de manera particular, de manera estrecha. Algunos hablan de la posibilidad de doble vuelta. Cuando digo de doble vuelta estoy haciendo referencia a una estructura que me lleva a pensar en la ratificación, el acto legislativo de ratificación para la esfera internacional, más un acto legislativo de incorporación dentro del sistema jurídico nacional. Por otro lado tenemos el monismo nacionalista. El monismo nacionalista lo que nos dice básicamente es que en tiempos de guerra debe primar el derecho interno, el derecho estatal sobre el derecho internacional. Ni más ni menos. Esto fue sostenido por la Corte desde aproximadamente la década del 30 y del 40 hasta la década del 90. Y allí vamos a encontrar algunos cambios y algunas ideas particulares. El segundo elemento para tener en cuenta es la Convención de Derechos de los Tratados del sistema de Naciones Unidas, de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional. En este punto es importante tener presente algunas cuestiones que vamos a ver, vamos a tratar de identificar de una manera más específica. La primera que vamos a ver es la idea de que la Convención de Derechos de los Tratados incluye una norma que dice que entre el derecho internacional, es decir, el derecho internacional de los tratados, y el derecho nacional
ninguna norma del derecho nacional puede derogar una norma que se ha aceptado por el derecho de los tratados. Artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, que establece esta idea de supremacía del derecho internacional. Sobre la base de la Convención de Viena y sobre la base de la aplicabilidad no restrictiva o la irretroactividad del derecho internacional por una ley nacional, aparece en la década de los 90 una serie de fallos de la Corte Suprema que van cambiando algunas cuestiones. En primer lugar, van a aparecer algunos fallos que van a decir Arenera Río Luján es parte de este proceso de cambio, que existen diversas formas de encontrarnos con el derecho internacional y que a veces el derecho internacional puede tener una mejor forma de entender ciertas cuestiones. Por otra parte, ya de manera directa en el Mejián contra Sofovich, los respectivos jueces de la Corte plantearon el criterio claramente de desarrollar dos cuestiones. Primero, la idea de que el derecho internacional está por encima del derecho nacional, con la sola excepción del límite constitucional, por eso le decimos constitución y tratados, no tratados y constitución. Hay países que tienen sistemas de tratado y constitución en un segundo orden, sí, ya les conté la clase pasada que Suiza es un país que el derecho internacional está por encima del derecho constitucional. Entonces, nosotros tenemos con el cambio jurisprudencial del Mejián contra Sofovich una postura que pasa de esta concepción de pluralidad, de monismo nacionalista en guerra y dualismo en tiempos de paz, a una concepción en donde la jerarquía normativa establece un eje conceptual que me va a decir dos cuestiones. Primero, estamos en un sistema que acepta o que adopta el monismo internacionalista. Entre el derecho internacional y el derecho interno, cuando yo tengo una norma internacional, prevalece la norma internacional. No hay vuelta. El artículo 75, inciso 22, viene a zanjar una disputa que estaba en el marco de toda esta dinámica del derecho internacional del siglo XX, que estaba basado en la interpretación del artículo 31, que sigue estando vigente de la Constitución Nacional, que dice que esta Constitución, las leyes de la nación y los tratados con potencia extranjera son fuente suprema de la ley argentina. Entonces, en ese punto, el artículo 31 no establecía jerarquías entre ley y tratado. El artículo 75, inciso 22, viene a poner una diferenciación respecto de esto. Esto va a ser importante porque nos va a permitir evaluar algunas cuestiones hacia adelante. Y específicamente en materia de derecho internacional privado, nosotros tenemos que la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, dentro de la CIP 2 de Montevideo del año 79, incluyó una norma genérica en materia de aplicabilidad del derecho internacional por sobre el derecho interno. Ya la vemos. Artículo 75. Profe, disculpe. Sí. ¿Me podría explicar nuevamente en qué consiste el cambio, o sea, el del monismo internacionalista? ¿Qué quiere decir eso? Monismo internacionalista. Hay un solo orden jurídico. Eso yo entiendo que lo debieran saber de constitucional y de internacional público, pero volvamos. El monismo y el dualismo me dice, el monismo hay un solo orden jurídico. El dualismo me dice que hay dos órdenes jurídicos. Derecho estatal por un, derecho nacional por un lado, derecho internacional por otro. En ese desarrollo, en esa búsqueda, lo que nosotros hacemos es encontrar dos alternativas. Alternativa 1, la alternativa de visualizar o de establecer un límite conceptual para el desarrollo de ese derecho internacional. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Dos órdenes jurídicos, dualismo, monismo, un solo orden jurídico unido. El monismo nacionalista me dice que entre el derecho internacional y el derecho interno yo tengo que tenerle
primacía al derecho interno. Sí. Por ejemplo, la Constitución norteamericana es lo que hace de manera efectiva. Entre el derecho internacional y el derecho interno prefieren el derecho interno. O monismo internacionalista. Monismo internacionalista que implica que entre el derecho internacional y el derecho interno está siempre en prevalencia el derecho internacional. ¿Cómo se traduce esto en términos claros? ¿Cómo se traduce esto en una forma particular de resolver estas cuestiones? Básicamente, cuando en el artículo 75, como decía, inciso 22, en las atribuciones del Congreso dice que le corresponde aprobar o desechar los tratados concluidos con las demás naciones y los organismos internacionales y los concordatos, un tratado particular con la Santa Sede como Iglesia o como Silla Apostólica. Y a punto seguido dice, los tratados y los concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Entonces, allí zanja la disputa entre Constitución, ley, tratado. Ahora, tenemos, en el sistema del artículo 31 teníamos Constitución arriba y ley y tratado en la misma jerarquía. En el sistema del artículo 75 tenemos Constitución, tratados y leyes en tercer lugar. Y dentro de los tratados vamos a ver que hay diferencias. ¿Por qué? Porque incorpora, en primer lugar, toda esta serie de elementos declarativos, toda esta serie de elementos de normas de carácter, lo marco así rápido para que se entienda, es todo esto que está acá. Los tratados internacionales, perdón, no sé qué pasó, creo que toqué algo que no correspondía. Sí. Bueno, ya lo arreglo, porque se ve poquito. Decía, esta jerarquía va a tener que ver con la estructura de carácter particular. Son 9 instrumentos internacionales de derechos humanos, 2 declaraciones y 7 tratados que están incorporados, que tienen jerarquía constitucional, que no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como complementarios de estos derechos y garantías reconocidos. ¿Por qué? Porque el Pacto de Olivos, el núcleo de coincidencias básicas, decía que la parte dogmática de la Constitución no se podía modificar. Entonces, fue la forma de resolver el problema del artículo 31 sin introducir un cambio sustancial, por un lado. Por otra parte, está la posibilidad en el tercer párrafo, dentro del segundo párrafo, en el punto y seguido, de establecer que haya nuevos acuerdos internacionales que tengan jerarquía constitucional. Esa jerarquía constitucional va a estar dada, reitero, por un procedimiento de doble vuelta, es decir, una segunda aprobación. Estaríamos cerca del dualismo, y algunos podrían decir que sí, no tiene que ver con el dualismo, porque no son dos órdenes jurídicos distintos, sino que es simplemente darle un peso, una relevancia mayor a este tipo de cuestiones, y está dado fundamentalmente por lo que dice en el tercer párrafo. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados, requieren de una nueva votación por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Nosotros ya tenemos 7 tratados nuevos con jerarquía constitucional y hay desde hace aproximadamente 10 años una serie de 12 o 15 tratados que tienen estado legislativo permanentemente para tener jerarquía constitucional. Artículo 75. Luego vamos a encontrar que en el 75 encontramos otra cuestión, que es el inciso 24. El inciso 24 me dice que yo tengo con los tratados de integración que tengan delegación de competencias y de jurisdicción a organizaciones supraestatales, no habla de supranacionalidad, habla de supraestatalidad, lo cual me da el margen de
siempre vamos a estar pensando en organizaciones de carácter de integración leve, bajo condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos, tratados de integración. Y las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía también superior a las leyes, con lo cual yo ya tengo Constitución, tratados de derechos humanos jerarquizados, tratados del derecho general con jerarquía superior a las leyes, pero tengo un tratado particular que tiene una jerarquía particular, que es la del sistema de los tratados de integración. Los tratados de integración, reitero, tienen una dinámica muy particular, se piden mayorías diferenciadas para estados latinoamericanos o con estados de otras regiones, y tienen alguna serie de particularidades. Algunos sostienen que estos tratados de integración debieron estar por encima del resto de los tratados del derecho internacional común. ¿Por qué? Porque la integración tiene un objetivo mucho más relevante en términos de desarrollo social, económico, productivo, y requiere que tengan una mayor relevancia. La Constitución también nos incorpora una particularidad nueva, que es la posibilidad de que las provincias puedan celebrar convenios internacionales. Da una serie de requisitos que no sean incompatibles con la política exterior de la nación, porque es competencia federal, que no afecten las facultades delegadas al gobierno federal, particularmente la de la política exterior, entiendo yo, y que no afecten el crédito público. Todo esto debe ser con conocimiento del Congreso. Me están quedando 3 minutos de esta primera parte. Ya cuando se acabe esto, hacemos un corte de unos 5 o 10 minutos y volvemos nuevamente. Les mando otra invitación para seguir, porque Zoom me permite actividad cada 40 minutos nada más en este sistema, que es gratuito. Entonces, sistema de provincias claramente establecido, sistema de convenios internacionales de las provincias incorporados. ¿Es relevante? Para una provincia como Córdoba no, pero para una provincia como Misiones, como Jujuy, como Formosa, todas las que tienen que ver con el límite con Chile, es claramente relevante. ¿Por qué? Porque las provincias pueden celebrar convenios y de hecho algunas instituciones han celebrado convenios para desarrollar esta cuestión y este desarrollo de manera dinámica y con algún grado de celeridad. Por último, para terminar, vemos acá una especie de pirámide invertida donde tenemos la Constitución, los tratados de derechos humanos, los tratados de integración. Sí, yo lo pongo en ese eslabón de superioridad respecto de los tratados del derecho común, las leyes nacionales. ¿Están las constituciones provinciales? Sí, también están las constituciones provinciales, porque los ámbitos locales son los que definen la jurisdicción en términos de la competencia judicial interna. Todo juicio ordinario pasa por la jurisdicción local, no por la jurisdicción federal. Los acuerdos interprovinciales de las provincias y eventualmente las leyes provinciales. Nosotros vamos a ver que en algunas materias vamos a encontrar leyes provinciales que regulan cuestiones de derecho internacional privado. ¿De acuerdo? Bien. Lo último que me estaría quedando son las normas del Código Civil por ahora, que lo vamos a dejar para dentro de 10 segundos que nos quedan de esta primera conexión, vincularnos nuevamente. En el Código Civil vamos a encontrar normas relativas también a las jerárquicas. Nos vemos en un rato. Chao, hasta luego. Chao. ¿Ustedes me siguen viendo? Sí. Entonces sigamos unos minutos más porque me permite un poco más. Me extendió un poco más. Decía, Código Civil tiene dos normas. Una en relación a la parte general del derecho